Bueno, comenzamos hoy día un nuevo programa, un nuevo capítulo de Mujeres de la Biblia, aciertos y desaciertos. Hoy día vamos a hablar sobre Sara, vamos a conocer un poco más de su historia, un poco más de quién fue ella, un poco más de sus aciertos y de sus desaciertos. Para ello, vamos a comenzar primero, en esta ocasión solamente nos va a acompañar la pastora Diana Polanía. Y la pastora Pilar Cueto nos ha dejado un pequeño fragmento de su estudio también, pero como está un poco delicada la voz, no ha podido acompañarnos en esta ocasión. Y en este fragmento dice así: ¿y por qué esas cosas resulta que solo las recuerdas tú y se le olvidan a mi padre Jacob, que dice habérselas oído, tal como él cuenta a su padre Isaac, que a su vez se las oyó a Abraham? Cuando tú me cuentas cosas de nuestros antepasados y me dices, tu madre fue una aramea errante, yo cierro los ojos y veo a nuestras madres con sus túnicas y sus ceñidores de colores, que entran y salen de sus tiendas. Van a la fuente, hablan y se ríen. El Shaddai habla con ellas y ellas le responden y le bendicen cantando. Le llaman por su nombre y danzan en su presencia. En cambio, cuando es mi padre quien me cuenta esas mismas historias, no consigo verlas a ellas, sino que aparecen como sombras grises, como si fueran envueltas en este velo, y apenas puedo ver su mirada ni oír lo que dice. Además, casi siempre tienen ellas la culpa de las cosas malas que ocurren, y el Shaddai, en vez de dirigirse a ellas, solo habla de nuestros padres y solo a ellos les confía sus deseos y sus promesas. Con esta introducción queremos presentar a Sara en esta ocasión como también la que recibió la promesa de parte de Dios. No solamente a Abraham Dios le habló, sino también fue a Sara. Recordemos que al fin y al cabo Dios le dijo a Abraham, hazle caso a Sara en todo lo que te dice. Y bueno, vamos a comenzar conociendo más de esta gran mujer, de esta gran matriarca, de esta gran mujer que también fue parte de la historia de la salvación y de la historia de Israel. Pastora Diana, la escuchamos. Bueno, sí, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para mí estar aquí transmitiendo a través de esta plataforma virtual este tiempo tan especial de mujeres en la Biblia. Esas mujeres que marcaron historia, esas mujeres que nos dejaron ver los aciertos y los desaciertos, como todos los seres humanos que tenemos fortalezas, tenemos debilidades. Muchas veces acertamos, pero muchas otras a través de los errores, de las equivocaciones, pues por supuesto que desacertamos. Y bueno, ahí es el día para estudiar, como bien nos lo decía Princesa y como bien nos lo decía el mensaje de la pastora Pilar. Hoy vamos a hablar de Sara. Sara es una mujer ejemplar en muchísimas áreas y creo que tenemos mucho para aprender de Sara, mucho para ver qué cosas podemos imitar de ella. Ella es nombrada en el libro de Génesis, es nombrada luego en el libro de Hebreos y el apóstol Pedro también nos hace mención de ella, precisamente para ponérnosla como modelo, y eso es lo que queremos ver en esta tarde. Su primer nombre era Sarai, pero ese nombre se le es cambiado por otro nombre, y el nombre que Dios le coloca a los 90 años, cuando le entrega una promesa de que va a tener un hijo, es el nombre de Sara, que significa princesa. Y es que entonces aprovechamos para decir una cualidad, una virtud que tenía Sara, y una de esas virtudes era su belleza. Una mujer de gran belleza es Sara. Y tiene otras virtudes que vamos a ir viendo en el caminar. Pero antes de seguir con esto, quiero saludar a cada uno de las preciosas mujeres que ya están ahí conectadas. Ya vemos personas conectadas y queremos que nos den a conocer el nombre, su saludo especial, algún comentario que tengan acerca de las últimas veces que hemos estado transmitiendo, o algunas expectativas que tengan también acerca de Sara. Y damos un saludo especial, la pastora está ahí,
también escuchando, está ahí conectada junto con nosotras, está ahí atenta a esta transmisión y esperamos que de verdad sea de gran bendición. Y bueno, hemos dicho de Sara una cualidad, y una de esas primeras cualidades es o una virtud, pero de la cual ella por sí sola, nunca sacó provecho, buscó su propio bienestar, fue su belleza. Una mujer tan bella que dice algún comentarista, y no aparece en la Biblia esto, pero dice alguien que escribe que tan bella era Sara que todos los demás a su lado, todas las demás mujeres a su lado parecerían monos. Entonces imagínense cuánta belleza tenía Sara, mucha. Era una mujer extremadamente hermosa y fue una hermosura, una belleza que conservó hasta cuando ya era una mujer bien entrada en edad. Aún a los 90 años era una mujer hermosa, y que no quisiéramos todas nosotras mantener esa belleza por siempre, ¿cierto? Y esa eterna juventud. Pero ¿dónde encontramos a Sara? A Sara la encontramos primeramente en el libro de Génesis, en el capítulo 11, y no la van a mencionar en el versículo 27 en adelante. Dice, esta es la lista de los descendientes de Terah. Terah fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de los Caldeos, donde había nacido cuando murió todavía vivía su padre. Abraham se casó con una mujer llamada Sarai, la cual no podía tener hijos. Nahor se casó con una mujer llamada Milca, que era hija de Harán. La otra hija de Harán se llamaba Isca. Terán salió de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán, pero al llegar a Harán se quedó a vivir allí junto con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai. Así es de que vemos mencionada a Sara, como les decía, con el nombre Sarai, pero nos están diciendo otra cosa de ella. Dos cosas vamos a ver aquí. Eran de una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos, y nos están diciendo otra cosa, que era estéril. A ella la acompañó la esterilidad. Y hemos de ver que la esterilidad en su tiempo, en su época, no era algo bonito. Se contaba como un motivo de vergüenza. Para ella tuvo que haber sido una angustia personal, pero también fue para ella una vergüenza cultural, porque no se veía bien, se veía como una maldición, se veía como una pérdida el hecho de ser estéril. Era un motivo de vergüenza, como ya lo expresé. Y vamos a ver a partir de esto otra cualidad que nos deja ver la palabra del Señor, y es que Sara fue una mujer que supo dejar. ¿Y qué fue lo que ella dejó? Ella tuvo que partir de su tierra natal, separarse de su familia, separarse del lugar donde había crecido, donde estaba todo lo que le daba comodidad, confort y seguridad. Y ella tuvo que salir de su tierra y ella aprendió a dejar. La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis también, cuando el Señor dice y establece la bendición del pacto del matrimonio, dice, dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y vemos que Sara fue una mujer que supo dejar a su familia para irse a una tierra desconocida, porque se mueven de esa tierra, como ya expresé, que les daba conformidad, que le daba a ella seguridad, donde tenía todo lo conocido. ¿Y a qué tierra? Pues a una tierra totalmente desconocida, porque se le dijo a Abraham, cuando Dios le hizo el llamado a Abraham, le dijo,
deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Así de que una de las cualidades que vemos de Sara es que Sara supo dejar y que Sara pudo caminar con su esposo hacia lo desconocido, pero aunque ella no conocía a Dios, ella se dejó guiar por su esposo y por ese Dios que estaba conociendo Abraham. Y fue a vivir en tierra extranjera. Y saben que vivir en tierra extranjera no es fácil. Yo he podido experimentar un poquito lo que es esto y llegar a uno a donde no conoce nadie, a donde todo es desconocido, a donde tenemos que saber dónde queda el supermercado, dónde hay una modista, dónde hay una peluquería, dónde hay escuela para los hijos, dónde hay una farmacia, pues es todo novedad. Y a ella le tocó vivir eso de ser extranjera en otra tierra, pero ella lo asumió porque ella, una de las otras virtudes que demostró fue la sumisión a su esposo, el querer hacer la voluntad de Dios y el querer hacer y seguir los pasos de lo que estaba haciendo su esposo. No fue un estorbo, no fue una carga, porque ustedes se imaginan cuando hay una mujer renegona que dice yo no camino contigo, ve tú solo, y eso se le valora a Sara, que Sara decidió acompañar a su esposo. Ella sabía que había unido la vida a su esposo, ella sabía que tenían que seguir siendo una familia, que se habían unido para vivir juntos, y ella no dijo, ve tú y haz tu salida solo y a mí déjame acá y de vez en cuando nos visitan. No, ella siguió ese llamado que Dios hizo para Abraham. No le fue carga, no le fue tropiezo. Y aquí comenzamos a aprender para que nosotras como mujeres veamos esos aciertos, y uno de esos aciertos es que supo dejar, es que no fue carga para su esposo, es que no estuvo en contravía ni fue estorbo para el llamado que el Señor le estaba haciendo a su esposo. Ella supo que ahora eran una sola carne con Abraham y que debían vivir como tal. Así es de que a veces uno se pregunta, ¿y qué pasó en este matrimonio? ¿Y qué pasó en este hogar? No, pasó que mi esposo se fue a trabajar y se iba a trabajar por 2, por 3 años en otra nación o en otra ciudad, y yo lo dejaba porque yo estaba muy bien acomodada, no quería incomodarme. ¿Y qué pasó? Pues que el hogar se destruyó, que los propósitos que Dios tenía con esas parejas a veces no se cumplieron. ¿Por qué? Porque de pronto hubo una mujer que dijo, no abandono mi comodidad, me quedo aquí porque aquí tengo mi vida, mi familia, mi mamá, mis familiares, todo, y no quiero dejar. Y Sara nos enseña que si hemos tomado la decisión de casarnos, de unirnos en matrimonios para formar una familia, y que muchas veces tenemos que dejar y unirnos a la persona que hemos elegido como pareja. Entonces aquí vemos a Sara dejando. Ella tiene que partir cuando el Señor le hace el llamado a Abraham, y ella tiene que irse a esa tierra que es Egipto. Dice que llegó a Egipto, pero ¿saben qué? A Sara le tocó vivir unos tiempos especiales de hambruna. Ella, que venía de su comodidad, este lugar donde ella había crecido, donde había nacido, Ur de los Caldeos, era un lugar donde había provisión, donde había riquezas, estaba junto a un río, y por lo tanto era mejor la vida, el conseguir los alimentos y todo. Y cuando ella llega a Egipto, allí ella experimenta una hambruna, una de las primeras hambrunas y de las circunstancias adversas que tiene que experimentar junto a su esposo. Y nos dice en Génesis 12:10, en aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto, porque allí sí había alimentos. Cuando ya estaban cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai,
no hay duda de que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y sepan que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por eso cuando te pregunten, diles que eres mi hermana, así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Así de que en este tiempo de experimentar hambruna y donde tienen que irse a Egipto, porque ahí era donde había alimento, también va a suceder una prueba para Sara. Y es que por ser tan bella, pues iba a estar elegida muy seguramente por el faraón, y entonces Abraham le propone a ella, di que eres mi hermana. Y en verdad ellos eran hermanos. ¿En qué sentido? No se alarmen. Ellos eran hijos del mismo papá, pero eran hijos de diferentes mamás. Y en ese tiempo ellos se relacionaban entre sus propias tribus y entre sus tribus conseguían sus parejas. Todavía no tenían la ley de Moisés, o sea que era permitido esa clase de relación. Además que eran medio hermanos, ¿cierto? Y ellos buscaban era unirse entre los mismos tribus, y pues ahí se conocieron y ahí pactaron ese matrimonio. Así de que era, digámoslo así, una mentira a medias, porque era en ese momento Sara esposa de Abraham, pero también era medio hermana. Pero ellos van a jugarse esa carta, por decir así. Bueno, la verdad somos medio hermanos, vas a decirle a Faraón que tú eres mi hermana. Dice que tan pronto como Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. Entonces los asistentes del rey fueron a contarle lo hermosa que era. Enseguida el rey ordenó que Sarai fuera llevada a su palacio para quedar bien con Abraham. El rey le regaló ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes, sirvientas y camellas. Todo esto no le agradó a Dios, y por eso mandó graves enfermedades sobre el rey y su familia. De inmediato el rey mandó llamar a Abraham y le dijo, mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Imagínate si lo hubiera tomado por esposa. Anda, toma a tu mujer y lárgate de aquí. Enseguida el rey dio órdenes a sus soldados de que sacaran a Abraham de Egipto, y ellos lo expulsaron junto con su esposa y todo lo que tenía. Y aquí vimos que Sara estaba corriendo un riesgo, pero ella tenía que correr un riesgo para favor de su esposo y de su propia vida. Y ella tuvo que aprender a confiar en el Señor. Y yo creo que ella internamente ya pensaba, de Dios va a venir mi salvación, de Dios va a venir mi rescate. Y vemos cómo de Dios vino su rescate, porque ella tenía que guardar silencio acerca de su origen, acerca de que era esposa de Abraham, pero Dios no guardó silencio. Dios salió en escena en defensa. ¿Cómo es que le revela a este hombre, a este faraón, que ella era la esposa de Abraham y que no la tocara? Y esto nos sirve a nosotras las mujeres para saber que Dios está al cuidado de nosotros, que es clamarle, que es confiar en Él, descansar en Él y saber que Dios hará. Y vemos cómo Dios lo hizo, y lo hizo de bien. Voy a hacer acá un alto para poder saludar a aquellas lindas personas que nos están ya viendo. Saludo a mi mamá que está conectada, Teresa Jiménez, qué bueno tenerle ahí conectada. Saludo a Marta Cecilia, y saludo a Flor Esquivel Paz. Qué bueno que estén ahí conectadas, que estén en este tiempo especial de compartir, pues, de compartir este tiempo de mujeres de la Biblia, en la que nos es bueno saber que hubo mujeres como nosotras de carne y hueso, mujeres que tuvieron aciertos, mujeres que tuvieron desaciertos, mujeres que nos dejan excelentes lecciones y nos dejan también excelentes advertencias para que no caigamos en los mismos errores de ella. Y vemos en esto de Sara cómo ella fue tan sumisa,
cómo ella obedeció, cómo aún ella siguió esas estrategias, pues, que su esposo le presentó, y cómo esperó que fuera Dios quien la rescatara, que fuera Dios quien viniera en su defensa, que fuera Dios quien viniera en su rescate. Y aquí lo estamos viendo. Así es de que Sara, como esposa de Abraham, tuvo que soportar aflicciones. Vivió como extranjera, soportó hambrunas, sufrió varias pruebas como la que estamos viendo cuando le tocó ir a ser parte del harén de Faraón, pero como Dios la libró. Y vemos que ella sigue caminando con su esposo, con Abraham, ella sigue viviendo estas diversas pruebas, y 20 años después de lo que había sucedido con Faraón en Egipto, ella vuelve a pasar la misma prueba. Parece que las pruebas no se acababan, parece que también no buscaba a su esposo otra estrategia, y vuelve a repetirse la misma historia 20 años después, pero con Abimelech, en donde lo mismo, él vuelve y le dice a su esposa que se haga pasar por su hermana, porque ve que es tan bella y podrían a él matarlo. Abraham, se nos dice en Génesis 20, dice Sara y Abimelech. Abraham se fue de allí a la región del desierto del sur y se quedó a vivir en Gerar, que está entre las ciudades de Cades y Sur. Allí Abraham presentó a Sara como su hermana y no como su esposa. Por eso Abimelech, que era rey de Gerar, mandó a traer a Sara para que fuera una de sus esposas. Una noche Dios se le apareció en un sueño a Abimelech y le dijo: vas a morir, pues has tomado por esposa a la mujer de otro hombre. Pero Abimelech ni siquiera se había acercado a ella, así que respondió: Dios mío, ¿cómo vas a destruir a un pueblo inocente? Abraham me dijo que Sara era su hermana y ella no lo negó. En ese asunto me siento tranquila, pues no, me siento tranquilo, pues no he hecho nada malo. Y en ese mismo sueño Dios le dijo: yo sé que no has hecho nada malo, pues yo no te dejé que la tocaras ni que pecares contra mí, pero ahora devuélvele su esposa a ese hombre, eres profeta y va a orar por ti para que vivas. Si no se la devuelves, te aseguro que tú y los tuyos morirán. Y aquí vemos otra vez cómo Sara ve la defensa que Dios hace a favor de ella. Y muchas veces las mujeres podemos pensar: ¿y quién me defiende si mi esposo al contrario me está exponiendo? ¿Quién me va a defender? Y cómo Dios entró en escena y cómo Dios usó aún los sueños y defendió a esta mujer, a Sara. Así es de que vemos a Sara pasando por estas circunstancias que no son nada bonitas para ella, pero donde ella puede ver que Dios es su defensa, que Dios es su defensor. ¿Y qué debemos hacer nosotras, las mujeres? Nosotras debemos hacer como Sara: confiar en la fe de aquellos que te guían. ¿A quién utiliza Dios para mostrarte sus designios y su camino? Dios, ¿a quién está utilizando en tu vida, mujer joven? Muy seguramente utiliza a un padre, utiliza a un mentor. Dios va siempre a utilizar a alguien. En otros momentos utilizará a un esposo. Y si no hay hombre, entonces Dios va a poner a obrar el Espíritu Santo para nosotros. Ella tuvo que dejar, ella tuvo que abandonar, ella tuvo que alejarse, creyendo que lo que Dios quería para ella era algo mejor de lo que ella conocía. Y la palabra de Dios nos dice: aléjate de los placeres de este mundo. No amen al mundo ni lo que hay en él, nos lo dice en 1 Juan 2:15. Y camina hacia lo desconocido, hacia lo invisible, hacia lo eterno, con un corazón lleno de fe. Vivimos por fe y no por vista. Y a Sara le tocó vivir por fe. Ella se movilizó por lo que había dicho Dios: vete que te daré una tierra
una tierra mejor, a la tierra. Y ella le tocó ir como de tienda en tienda, caravana tras caravana, pero no fue estorbo, no fue estorbo. Ella supo enfrentar esos tiempos de escasez, esos tiempos de hambruna. Y yo me imagino que cuando ella se unió a Abraham era reconocido en Ur, tendrían una muy buena posición, vivían ahí con su padre Taré y todo, y dijo, pues Abraham es como un buen partido. Pero ustedes, mujeres que son casadas, saben que a veces las cosas cambian, las circunstancias cambian, y ahí tenemos que estar con ese esposo, ahí tenemos que estar al frente de la familia. Bien nos dice la palabra, o cuando uno se casa, uno hace votos, y uno dice, estaré contigo en la salud, en la enfermedad, en la juventud, en la vejez, en la abundancia y en la escasez. Y otra de los aciertos que tuvo Sara es que ella estuvo en esos tiempos también de escasez, en esos tiempos de hambruna. Ella sabía que tenía que seguir mirando hacia adelante. Ella tenía que saber que aceptaba las circunstancias y que no iba a ser estorbo para los planes de Dios. Las circunstancias de la vida es a través de las cosas con las que Dios también obra y Dios hace su voluntad. Y la palabra de Dios nos dice en Filipenses 2:14 que hagamos todo sin queja ni contienda. Y Sara fue una mujer que no fue renegona, que no fue, como dice Proverbios, una mujer rencillosa. Y yo me ponía a pensar una vez que estábamos de paseo con mi esposo y íbamos a un lugar y resultó la carretera horrible, y todo el viaje, aunque mi esposo estaba tratando de una carretera que se llama en Bolivia la carretera de la muerte por Coroico, y pues era tal el estrés de esa carretera que era de verdad de la muerte, era tan delgadita y de un solo lado, y ya se veía un gran abismo allá, y todo el tiempo yo estaba diciéndole, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a viajar por acá? Pero ¿cómo es terrible? Y él tratando de conducir y de que las llantas se mantuvieran en ese pedacito de carretera. Los niños más bien tranquilos, estaban pequeñitos mis hijos, y yo era la que estaba ahí renegando y quejándome. Y qué fastidio que un hombre que tenga que enfrentar estas circunstancias y tenga una mujer ahí rencillosa y quejándose. Y yo veo que Sara no fue una mujer quejumbrosa, no fue una mujer que se estuviera quejando o estuviera armando contiendas. Y tenemos que madurar, por supuesto que yo ya he madurado, pero como mujeres, como hijas, como hermanas, como esposas, tenemos que hacer las cosas y colaborar a los seres que tenemos ahí sin contienda y sin queja. Debemos confiar en el Señor. Saben que una de las cosas que yo veo es que esta Sara tenía lo que nos dice Isaías 26, dice, al de carácter firme, Dios lo guardará en perfecta paz, porque en él confía. Y Sara fue una mujer de carácter firme, que tenía que ese carácter que depositaba su confianza en Dios, y Dios honró esa confianza porque Dios la defendió, Dios la ayudó, Dios llegó a tiempo. Yo creo que Sara fue una mujer que tenía esperanza en el futuro, y vamos a ver que su futuro fue guardado por el Señor. Y bueno, quiero saludar a otras lindas personas. Está aquí Flor Esquivel, está Elisenia Rodríguez, están, vamos a ver qué otras personas están acá. Creo que está también Marta Luisa conectada. Tenemos personas conectadas ya en Zoom para hacer también las salas virtuales. Qué bueno tenerles ahí y que están participando con nosotros también. Qué bueno, y bienvenidas a todas las que están ahí.
en este Facebook Live. Bueno, seguimos entonces. Ella tuvo que aprender a enfrentar el miedo. Muy seguramente ella pasó por tiempos de miedo, pero Sara quitó ese miedo con la confianza en el Señor. ¿Qué hacía Sara con su miedo? Dejar todo en las manos del Señor. El Salmo 27:14 nos dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y ella tuvo que en el caminar de su vida poner sus miedos delante del Señor. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia, nos dice Salmo 37. Ella también lo tuvo que hacer. Solo en Dios haya descanso mi alma, y yo creo que ante estas circunstancias, que ante estas cosas que le tocaban a ella vivir, ella decía: aquí no hay de otra sino poner mi confianza en el Señor. Lo tenemos que hacer las mujeres, lo tenemos que hacer nosotras como madres, como esposas, como amigas, como hijas, cuando hay circunstancias que afecten nuestra propia vida o algún miembro de nuestra familia. No nos queda sino hacer lo que dice el Salmo 62:1: solo en Dios está mi esperanza, solo en Dios está mi confianza. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Bueno es esperar calladamente, y a ella sí que le tocó callar. Por ejemplo, cuando su esposo le hizo estas propuestas, pues ella le tocó callar delante de él, pero delante de Dios, que ya lo estaba conociendo. Ella no callaba y Dios lo defendió. Dichoso el que espere, como lo dice Daniel 12:12. Ella aprendió a confiar en el Señor y tuvo que confiar una y otra vez. Como le decía, ella le sucede esto con Faraón, y años más tarde, fueron 25 años más tarde, en que ella tuvo que volver la misma experiencia y como decir otra vez esta prueba, pero ella supo que Dios estaba, que Dios había estado en el pasado 25 años atrás y que Dios estaría esta vez, y de verdad que estuvo otra vez con ella. Así es de que lo primero que nos enseña, además de su sumisión, de no haberle sacado provecho a su belleza, de haber dejado a su familia para ir en busca de lo que Dios había prometido para su esposo, y que al prometerlo para su esposo era prometido para ella. Otra de las cosas que aprendemos es que ella aprendió una técnica que debemos aprender nosotras las mujeres, y es que debemos orar. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Muy seguramente ella oró, como nos lo dice Salmo 34:17. Ella tuvo que aprender a confiar en el Señor. Ella tuvo que creer al Señor, porque la fe es la garantía de lo que se espera y es la certeza de lo que no se ve. Y la cuarta lección es esperar. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Salmo 41, que en otras versiones dice: pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó y me libró de todas sus angustias. Dios le libró a ella de todas sus angustias. Y bueno, pero ella tenía que seguir cargando con su esterilidad. Y vimos que eso no era fácil. En Génesis 11:30, cuando nos la presentan con la virtud de su belleza, pero nos la presentan con la debilidad de ser estéril. Y ella se preguntaría, ¿no? ¿Y por qué soy estéril? ¿Y por qué no tengo la bendición de tener hijos? Y esto era un estigma para su cultura y para su época, era un estigma, pero ella tuvo que, cuando conoció a Dios, ella tuvo que aferrarse a Dios y tuvo que aferrarse a sus promesas, a las muchas promesas que Dios le había dado a su esposo Abraham, donde le había dicho que él sería padre de multitudes, de muchos, que sus descendientes serían grandes, y ella tuvo que aferrarse a esas promesas, confiar en Dios día tras día, cada vez, una vez más y una vez más. Pero en medio de esa confianza, vamos a ver que ella tuvo un momento de quiebre,
y tuvo uno de sus más grandes desaciertos. Y entonces fue cuando dijo, hay que ayudarle a Dios. Y yo creo que los desaciertos que tuvo Sara, ese fue el mayor desacierto, porque como ella había escuchado, como ella había sido tan sumisa, ella dijo, me llegó la oportunidad de darle una idea a mi esposo. Y la idea que a ella le ocurrió es, hay que ayudarle a Dios. Vamos a sacar adelante esta promesa, vamos a acabar con esta esterilidad y vamos a hacer que se haga realidad la promesa de Dios. ¿Y cómo? Pues tengo a mi esclava Agar, y si ella tiene un hijo, pues es como si fuera hijo mío, porque mi esclava me pertenece y todo lo de ella me pertenece. Eso era la cultura. Así es de que ella le dice, tengo la solución, se me alumbró el bombillito y tengo una enorme y sabia idea. Según ella, le dice a Abraham, te acostarás con mi esclava, tendrás relaciones con ella y ese hijo será nuestro hijo. Dicho así, vamos a ver la promesa de Dios cumplida. Y Abraham, ni corto ni perezoso, yo creo que más bien contento y animado, dice, pues excelente idea. Y es así como nace Ismael, pero Ismael no era el hijo que Dios había prometido, no era el hijo de la promesa, y lleva 4000 años siendo esta estrategia de Sara una carga en el mundo, un mal error que ha sido tropiezo 4000 años, 4000 años, y no era como ella lo imaginó. Y nos deja ver que Sara, una mujer de carne y hueso, por querer hacer las cosas en sus fuerzas y en su carne, trajo dolor para su vida y trajo dolor para su pueblo, para su Israel, y aún trajo dolor para su familia, dolor que sigue hoy en día conociéndose, ¿no? Que viene originado desde la época de Ismael, de los ismaelitas. Y ese fue el gran desacierto, querer hacerlo en sus fuerzas. Y nosotros debemos aprender de Sara a no cometer ese mismo error. Si Dios ha prometido algo, esperar, seguir esperando, seguir creyendo, esperanza contra esperanza, y no tomar los asuntos que Dios nos ha prometido en nuestras manos, no dar a luz más Ismaeles. A veces cuando tenemos y elaboramos proyectos que no han nacido en el corazón de Dios, que han nacido en nuestro corazón, a eso lo llamamos dar a luz Ismaeles, y ellos dieron a luz un Ismael, y el Ismael no traía gozo, no traía bendición. El Ismael trajo fue carga y trajo fue lágrimas. Así es de que ese fue su gran desacierto. Ella lo quiso hacer a su manera y no le funcionó. Y bueno, vamos a seguir hablando de Sara. Otra cosa que tuvo ella es que ella en un momento de la vida demostró incredulidad, y cuando oye que le están diciendo a Dios, el Señor, que Sara va a ser madre, ella se ríe, es una risa de incredulidad. Y cómo es que a veces nosotras las mujeres, por ver pasar el tiempo, por ver pasar las fechas, las edades, podemos perder la fe, y ella estaba perdiendo en un momento la fe y se ríe, y ese cuando ahí Dios la confronta y le dice, Sara, ¿por qué te has reído? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Y es esa risa, no de alegría, que era la que Dios quería que tuvieran, porque Isaac significa risa, sino fue, ¿y cómo se le ocurre yo tan viejita ir a tener hijos? Dios es chistosísimo, y a veces como mujeres podemos pensar que Dios es chistoso. Y no, Dios no es chistoso, lo que pasa es que Él es creativo, y lo que pasa es que Él cumple sus promesas, pero luego ella tuvo que experimentar que de verdad Dios era fiel. Y entonces va a ver cumplida esa promesa y va a disfrutar de ese bebé. Nace ese hijo Isaac luego,
y vemos a Sara siendo radical, vemos a Sara siendo una mujer que toma su posición, y esto es de admirar. Llega un momento en que el muchachito mayor, que Ismael, comienza a hacerle burlas al bebé, a su consentido, a su Isaac, y Sara se planta en su lugar cuando ella ve que está siendo afectada su vida como esposa y la herencia de su hijo, del hijo que era merecedor, y ella le dice a Abraham, tenemos que sacar a Agar porque ellos ya se están creyendo los dueños, los señores, me están fastidiando a mi niño, y ella toma una posición radical como esposa y como madre, y ella dice, necesito que Agar se me vaya de acá. Y parecería muy cruel, pero era algo que ella tenía que hacer, y Abraham le consulta con Dios, y Dios le dice, haga todo lo que Sara te diga. Y aunque Sara se había equivocado en el primer consejo, ¿cierto? De acuéstate con Agar, aquí Dios le autoriza a Abraham y le dice, tienes que hacer lo que ella te está pidiendo, porque lo que ella te está pidiendo es sabio y es por el bien de ustedes. Y así es de que ella también es una mujer radical, una mujer que demuestra que tiene que cuidar su posición de esposa y que tiene que cuidar la integridad de su hijo y su herencia, y esto no es criticable. Hay momentos que nosotras las mujeres, aunque hayamos sido sumisas, aunque hayamos sido de bendición y no de estorbo a los planes, a los propósitos que Dios tiene para con nuestro esposo, para con la familia, hay momentos en que es necesario tomar posiciones radicales y defender nuestra familia, defender nuestra casa, como nos lo dejó de modelo Sara. Y es tan bueno el ejemplo que nos da Sara en casi todas las áreas, que la sintió que entre los héroes de la fe, en la galería de los héroes de la fe que está en Hebreos 11, se nos nombre a ella como un ejemplo de fe. Y quiero ir un poquito a Hebreos 11, donde se nos va a contar por qué ella se nos convierte en un buen ejemplo. Hebreos 11 dice, Abraham confió en Dios, y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas. Mire, se nos menciona la fe de Abraham y se nos menciona la fe de Sara. Ella quedó mencionada ahí como mujer de fe. Y nos la cita también el apóstol Pedro. En Primera de Pedro nos la cita como modelo para nosotras las mujeres, y nos la cita como una mujer santa que confiaba en Dios, que se adornaba a sí misma al someterse al marido, y que aún se sometió a su esposo al salir a un lugar desconocido, que se mantuvo firme en el compromiso y que se mantuvo firme en la fe, y que entonces Dios recompensó con la bendición. Eso es lo que ella se mantuvo firme. Y dice textualmente, Primera de Pedro 3:5-6, así eran algunas mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. Permitió el Señor que nos dejaran registrada aquí la vida de Sara como un ejemplo, como mujeres obedientes, como mujeres sumisas, como mujeres que aún trataban con respeto, con honra a su esposo. Que los esposos sean comprensivos con sus esposas, también a ellos le hablan, pero aquí nos dejan un modelo, y es que Sara supo obedecer a su esposo, supo confiar en Dios, y eso a ella le trajo bendición. Y a veces los esposos dicen, bueno, ¿y tú por qué? O mi esposo dice en broma, tú
aprende de Sara a decirme Señor. Y más que decirle Señor, porque le decimos mi amor, cada uno le tendrá un adjetivo para mencionar a su esposo, mi flaquis, mi gordito, mi precioso, bueno, como quieras, más que un de honra y de eminencia es una actitud de respeto, y eso es lo que nos quiere dejar ver aquí la palabra, de que tuvieron esa actitud de honra, de respeto, como la tuvo Sara, que la debemos tener, la debemos tomar nosotros. Y yo quiero leer un resumen que hice aquí acerca de los aciertos y de los desaciertos de Sara, y quiero que lo veamos acá. Un resumen para que también, si tú quieres ir tomando notas, lo puedas leer, lo puedas ver. Y es acerca de todo lo que hemos estado hablando acerca de Sara. Ella aprendió a dejar, ella fue obediente, ella fue sumisa, ella supo poner sus temores, ella supo poner sus miedos en las manos del que lo podía salvar. Ella supo poner todos sus fracasos en manos del Señor, aunque en un momento ella dudó, volvió y centró su fe en el Señor, porque sabía, como Abraham, que era fiel el que había prometido. Así es de que aquí vamos con el resumen que tenemos acerca de Sara, y quiero que ustedes tomen nota. La vida de Sara aparece sólidamente ligada a la de su esposo. La vida de Sara no la vemos ligada a un papá ni a una mamá, porque ella dejó su tierra. Ella experimentó el alejamiento de la familia a irse a una vida totalmente, a una tierra extranjera. Esto lo vemos en Génesis 12, el versículo 4 al 9. Los momentos más significativos de la existencia de Sara estuvieron marcados por su belleza. Ella, al ver la cobarde actitud, dice aquí, de su esposo, y que la ponía en peligro 2 veces, primero en la corte del faraón de Egipto y luego, muchos años después, en la corte de Abimelech, ella supo mantener su fe en Dios. Ella experimentó su esterilidad, que fue una carga con la que tuvo que vivir buena parte de su existencia, hasta que vio cumplida la promesa divina de parte de Dios de que sería una madre. Y es que en la sociedad en la que ella vivía no era fácil sobrellevar la esterilidad, y posiblemente ella se sintió burlada, y ella por eso manifestó esa incredulidad cuando le vino la promesa de que ella iba a ser madre. Por eso, aunque ella estuvo equivocada y fue su peor desacierto, ella quiso entonces tomar el asunto en sus manos. Pero como ya les dije en Primera de Pedro 3:6, se nos pone como ejemplo a Sara, de una esposa sumisa y obediente, pero también fue una mujer que, cuando tuvo que expresar su opinión y mantener y hacer valer su posición en el episodio de que vio la rivalidad que Ismael estaba teniendo con Isaac, ella supo poner su punto de vista y ser radical en esto. Cuando ella vio amenazada su posición de esposa y su posición, la posición de su hijo como heredero, ella saca la otra cara de su humanidad, y es que va a defender sus derechos y va a defender los derechos de su hijo, y ella le dice a su esclava: te me tienes que ir, y Abraham le tiene que hacer caso. Ella se enfrentó abiertamente con su esposo, quien le reconoció autoridad sobre la esclava y le permitió actuar libremente. Le dijo: haz con Agar lo que tú tengas que hacer. Así es de que Abraham, con todo y el dolor del alma, despidió a Agar y despidió a Ismael, pero porque Sara tuvo que ser radical. Y vuelvo a insistir que hay momentos en que las mujeres, las esposas, tenemos que ser radicales, no patrocinar cosas que van a poner
en peligro nuestra vida, nuestra dignidad o la vida de nuestra familia. Y ya pon tú en cualquier área, si tienes un esposo maltratador, drogadicto, o alguien que quiera abusar de tus hijos, de tus hijas, tienes que ser radical. Y aunque hayas sido sumisa en todas las otras cosas, en el manejo de las finanzas, en tantas cosas en donde se requería de tu sumisión, habrá otros momentos en que tú tienes que plantarte y hacer oír tu voz. Y Sara no lo dejó ver, fue sumisa aún cuando tuvo que ir donde Faraón, donde Abimelech, pero hubo un momento en que ella se plantó y dijo, aquí no. Y aunque parezca que esto fue cruel, tenemos que analizar que ella estaba peleando por lo suyo y que ella estaba defendiendo lo que era de ella. Y el relato de su vida, el relato de la vida de Sara nos deja grandes enseñanzas. La Biblia nos muestra a una mujer llena de fe, a una mujer que experimentó altibajos, que se equivocó, que cometió errores graves, pero que ella dejó que fuera instrumento de Dios y que se cumpliera la voluntad de Dios. Si bien ella intentó adelantar los propósitos divinos, vemos también cómo Dios la perdonó, cómo Dios le cumplió las promesas, y la Biblia nos muestra como una mujer de agallas, como una mujer que soportó el ser extranjera, que soportó el exilio, que soportó la burla, que soportó la esterilidad, que soportó tal vez el abandono, pero que igualmente en el momento en que necesitó poner límites, ella los puso. Así es de que aquí tenemos todas estas cosas hermosas para aprender de Sara, y habrá muchas otras cosas que yo te invito a que las leas en el libro de Génesis, pero yo creo que esta es la base para poder nosotros hacernos preguntas y decir, ¿cómo está mi fe? He sido un miembro de mi familia, he obedecido a Dios a ojos cerrados, he sido renegona. ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Es un modelo a seguir? ¿He respetado a mis autoridades? ¿Cómo he sido? ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Qué cosas he querido tomar en mis manos y sacarlas adelante con mis fuerzas para no cometer los mismos errores de Sara? Bueno, yo no sé, princesa, si estamos ya listos con las salas, si hay hoy compartir ahí en las salas, o si no, si tienen preguntas a través del Facebook, estamos también para responderlas. Pastora, no sé si se me puede ver, sí. Creo que ahí sí. Pastora, hay unas dudas que han surgido de las salas, y es acerca, porque justo usted había mencionado algo sobre la risa de Sara, ¿no? Y si es acerca de que también se puede interpretar, creo que lo mencionó, pero igual surgió la duda, y es acerca de si se puede interpretar esa risa como una alegría, ya que en Hebreos, en ese versículo que usted citó, se demuestra la fe de Sara, ¿no? Entonces, no podría ser tal vez esa una contradicción entre que algunas personas, de que se pueda leer la Biblia, o sea, esa parte de la risa como una burla más que como un regocijo. Bueno, más que la primer risa de Sara y la que quedó narrada está en Génesis, y es cuando ella está, porque otra cosita que tenía, que nos podemos nosotros comentar, es que ella escuchaba detrás de la puerta, y se dice que Sara estaba escuchando detrás de la puerta, y eso está en Génesis 18, y ella escuchó esa promesa, y lo voy a leer acá textualmente, lo voy a leer desde el versículo 9, que vinieron unos ángeles a visitar a Abraham. Los visitantes le preguntaron, ¿y dónde está tu esposa? Abraham le respondió, está dentro de la tienda. Uno de ellos le dijo, el año que viene volveré a visitarte, y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Sara estaba a la entrada de la tienda detrás de Abraham, escuchando lo que decían. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara no estaba ya en edad de tener hijos. Así que ella se rió y dijo entre dientes,
Eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham, ¿de qué se ríe Sara? A pesar de su edad, hay algo que yo no pueda hacer. El año que viene, por estos días, volveré a visitarte y para entonces Sara ya será madre. Al oír esto, Sara sintió miedo, por eso mintió y aseguró, no, no me estaba riendo. Sin embargo, Dios le dijo, yo sé bien que te reíste. Y esa risa que nos narran aquí de Sara es una risa de incredulidad, como el Señor, ¿cómo se le ocurre prometerme eso y decirme eso si yo ya estoy viejita? ¿Ve? Lo leí en esta versión y dice así, escuchando lo que decían, ella dijo, eso sería muy bonito, entre dientes, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener hijos, así de que esa primera risa de Sara no fue alegría, fue una risita de incredulidad, como tan chévere, tan bueno que sería, pero no, ya con la vejez, ya ni la menstruación tengo, ya no, 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 ¿sí? Y por eso Dios la confronta, le dice, Sara, ¿por qué te ríes? ¿No crees? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Esa primera risita de Sara fue como de duda, pero luego ellos dos sí se rieron, ellos dos sí se gozaron de tener a ese bebé en sus manos y de hecho eso es lo que significa esa risa que vino a causar en estos dos viejitos, en estos dos papás. Ajá. También se estaban preguntando sobre este hecho de que Abraham está llevando a Isaac Sí, bueno, a cumplir lo que Dios ha ordenado, ¿no? Que es el hecho de que lo entregue, ¿no? sí. Lo dé en sacrificio a Dios como muestra de fe, de fidelidad a Dios, ¿no? Entonces se preguntan, porque en la Biblia tampoco no nos dicen, ¿no? ¿Qué piensa Sara al respecto? Pero ¿cómo se pudo haber sentido Sara al respecto, ¿no? Porque ya ¿qué es lo que piensa usted al respecto? Bueno, la Biblia no nos deja registrado que Abraham haya charlado eso con Sara, ¿cierto? Que haya dicho, mija, ¿cómo te parece que Dios nos va nos pidió en sacrificio a nuestro hijo? No, no quedó registrado, no quedó registrado esto, pero podríamos tomar las dos opciones, ¿cierto? Podríamos tomar la opción de que ella le dijo, podemos tomar la opción de que Abraham le dijo, el Señor nos lo ha pedido, y ella, habiendo visto la mano del Señor, cómo la había defendido, cómo la había librado del faraón y de Abimelech, cómo el Señor la había cuidado tantos años atrás, yo creo que ella podría tener la esperanza, algo hará con mi hijo. Esa podría ser una opción porque no queda registrada en la Biblia, pero yo me voy más por la segunda opción, que a lo mejor Abraham no le contó nada, porque diría, en ese corazón de madre, esta va a ser tropiezo, de pronto me dice no, de pronto algo, pero habíamos visto que ella era una mujer que no se quejaba, que era tan sumisa, no sabríamos cómo hubiera actuado, porque era su hijo, pero creo que había visto la mano de Dios y también ella iría confiada de que Dios proveería, ¿no? Pero no es fácil para una mamá, más cuando es una anciana que se le ha concedido ese sueño de ser madre, cuando lo había disfrutado, pues no creo que hubiera sido fácil entregarlo, pero ahí nos queda la opción dentro de su sumisión y dentro de la confianza que ella tenía a Dios, que Dios había entrado en escena. Yo creo que también pudo haber actuado con liberalidad, ve, mijo, y que pase lo que tenga que pasar, porque Dios nunca nos ha fallado y en esta tampoco nos fallará. Lo amamos, Dios nos lo entregó, pero si quiere que ahora sea de Él, pues adelante, ¿no? Yo creo que ya era una mujer también madura en su fe por todas las demostraciones de amor y de defensa que Dios le había dado. Mira que nos hacen una pregunta. ¿Por qué el Señor
no enmudeció a Sara por su incredulidad como lo hizo con Zacarías? Eso estuvo buena esta pregunta. A Zacarías, cuando vino un ángel a avisarle que Elizabeth sería madre, y dijo, ¿y cómo será esto? O sea, es una pregunta así como aterradora, pues le enmudeció. ¿Por qué fue tan radical con Zacarías y no con Sara? Yo creo que el Señor comprendió la intención del corazón de Sara de decir, ay Señor, no juegue conmigo si yo estoy viejita, y Sara no era sacerdote, Zacarías era sacerdote. Yo creo que se pedía un nivel de creencia más grande. Yo creo que aún como por ser varón, le estoy diciendo el nombre, le estoy diciendo todo lo que sucederá y usted está poniendo en tela de juicio, y aquí pues la confrontó, pero no la dejó muda, porque yo creo que Dios aplicó misericordia con esta mujer que era sincera, que era sumisa y que había soportado también varias cosas, creo yo, ¿no? Le tuvo un nivel más de paciencia, y dice que Dios tiene misericordia de quien a él le place tener misericordia, y yo creo que evaluó un poquito su corazón de mamá, pero sin embargo sí la confrontó, y la confrontó con la pregunta, ¿hay algo que yo no pueda hacer? Le dice. Y fíjense que ella sintió miedo, y él le dijo, me mentiste, sí te reíste. No entremos en ese jueguito, pero bueno, la trató con más gracia y con más misericordia. Tal vez porque la vio al nivel de mamá, y al otro lo vio al nivel de papá, pero también lo vio al nivel de sacerdote que era. ¿Alguna otra pregunta, princesa, que tengamos ahí? Sí, también nos están diciendo, bueno, las chicas han comentado de que, bueno, más que comentar ha sido como una crítica, ¿no? A esto que pasó con Abraham, que antepuso su temor a la integridad de Sara, ¿no? Pero aún así, eh, a pesar de eso, Dios resguardó a Sara, ¿no? Y una reflexión bueno, a partir de lo que usted está diciendo, ¿no? Y esta parte que usted mencionó sobre cómo Dios le dice a Abraham, hazle caso a Sara en lo que te dice, es que realmente Sara también estaba actuando conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Sara, sin querer queriendo, o incluso no sabemos tal vez si Dios le habrá hablado a Sara y le habrá dicho que eso es lo que quiero, ¿no? Quizás Sara le presentó esa aflicción a Dios y Dios le dijo, Sara, hay una solución y puede ser esta, y Dios puso eso en su corazón y por eso lo confirmó, ¿no? Después Dios a Jacob de que el razonamiento de Sara, lo que Sara estaba queriendo, era conforme a lo que él quería, ¿no? Y me hace pensar mucho también en cómo a veces nos olvidamos también de que Dios, la promesa que Dios da, no solamente se la da a Abraham, sino también a Sara, ¿no? Le dice que tú serás madre de naciones, ¿no? Y bueno, y la posición eh, con la que se impuso ante Agar, ¿no? Nos hace pensar también sobre qué era tan permitido eso durante esa época, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, Sara al inicio presentó a Ismael como su propio hijo, ¿no? Lo presentó, dijo, este es mi hijo, pero después al ver esa rivalidad se inclinó por él, como Ismael molestaba al hijo menor, se inclinó por el hijo menor como Rebeca lo hizo, ¿no? Y al final Dios también como respaldó eso, ¿no? Porque, bueno, no solamente con Sara, sino también con Rebeca, ¿no? Y es que lo que pasa es algo, princesa, es que Dios respalda lo que ha nacido de él. Ismael era fruto de la carne, era fruto de los planes humanos, era fruto de la estrategia. En el libro de Gálatas se nos habla, dice, cuando va a hablar de la gracia y cuando va a hablar de la salvación, en el libro de Gálatas se nos habla y se nos pone como referencia a Agar y a Sara. Y lo que es Sara, que demuestra ser producto de la gracia, y lo que es Agar, que demuestra ser producto del esfuerzo y de la carne. Y Dios no respalda, no va a respaldar lo que nació de nuestra propia carnalidad, de nuestro propio método, de nuestros propios
esfuerzo independiente, independizado de Dios, ¿cierto? Entonces, por supuesto que tiene mucha validez lo que tú nos estás diciendo. Ese sentir a Sara se lo puso Dios, porque él no iba a descuidar a Ismael y él le hace una promesa. Cuando Abraham le ora por sus hijos, él le está orando específicamente por Ismael, pero Dios dice, voy a bendecir a Isaac y voy a cumplir en Isaac las promesas porque es en Isaac y en Isaac. Y tranquilo, le dice, tranquilo, en cuanto a Ismael, también cuidaré de él. Pero Dios, quien iba a respaldar, era lo que había salido de lo legal, de lo que había nacido en el corazón de Dios. Y parecía cruel esta decisión, pero no era cruel, porque Dios respalda lo que él ha hablado y Dios respalda su promesa. Vemos en el libro de Esdras que también Dios encuentra que su pueblo ha desobedecido, que su pueblo ha hecho las cosas a su manera, que los hombres se han casado con mujeres extranjeras y él había prohibido esto. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que le dicen la orden de parte de Dios, la orden de Nehemías y la orden de Esdras, basados en la palabra, y dice, tienen que alejarse de esas mujeres con las que se unieron y de esas mujeres y de esos hijos. Y eso rompe nuestra mente y dice, pero ¿cómo así? No, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de prioridades, aunque es también un Dios de misericordia, pero tuvo que ser tan radical y aquí él está apoyando esa radicalidad porque él no había prometido nada ni con Ismael ni a través de Ismael, era todo con Isaac y tenía que quedarse el hijo de la promesa e irse el hijo de la carne, el hijo que habían hecho en sus fuerzas. Y miren que ha sido un tropiezo hasta el día de hoy. Este pueblo descendiente de Ismael, de los ismaelitas y todo lo que, bueno, ya nosotros sabemos los estragos que han hecho este pueblo. Entonces, sí, por supuesto que Dios fue el que le puso ese sentir y por eso Dios le da ese respaldo a Sara y por eso aquí se nos dice, ¿no? Sara es una mujer que tiene agallas cuando las tuvo que tener. ¿Alguna otra pregunta que haya aquí o miramos también aquí en el Face qué otra cosa nos están comentando? Pastora, la pastora Pilar nos ha mandado un mensaje, un fragmento de una de las revisiones que ella ha estado haciendo y nos muestra esto que dice, la sola posibilidad de que alguien pudiera aprender algo de las mujeres y mucho más de la vergüenza de la esterilidad en esos tiempos puede resultar turbador y extraño, pero a la vez nos puede hacer preguntarnos, ¿resultará entonces que Dios escucha, bendice, visita y recuerda al que como una mujer estéril sabe que no es capaz de muchas cosas por sí solo? Tendrán que aprender todos de ellas, también los hombres, a reconocer sus límites y dejarse visitar y llenar de vida por el que es su fuente. ¿Será ese el secreto de la alegría y de la alabanza? ¿Lo habrá hecho así Dios con ellas para que aprendieran a bendecirle y a bien decir de la vida que Él les regaló? Nos estarán ellas, así como Sara, enseñando que los regalos no se conquistan, sino que se acogen y que solo la rama que se sabe desprovista de la savia se empeña en permanecer unida al árbol del que recibe la vida. Y también nos ha enviado a la pastora Pilar una pequeña, digamos, oda a Sara, que dice así, bendita tú, Sara, acequia de promesa de Dios, princesa sin tierra, aramea errante que dejaste tu país sin saber a dónde ibas. Diste hospitalidad a ángeles, y ellos al marchar te dejaron en prenda una promesa de fecundidad. Y desde aquel día pronunciar tu nombre es recordar que para Dios no hay nada imposible. Y esa noticia llena también nuestra boca de risas y convoca nuestros pies a la danza. Semilla enterrada de Mambré, primicia de la tierra prometida. En ti celebramos a millones de mujeres que caídas en el surco han dado una cosecha espléndida. Y bueno, me parece muy, muy bonito este fragmento que nos ha pasado porque también nos hace recordar, Sara de hecho es una promesa, ¿no? Es el milagro, es un milagro de vida, ¿no?
y también que nos recuerda mucho cómo, a pesar de que las promesas que a veces Dios nos hace pueden resultar imposibles en nuestra calidad de seres humanos, ¿no? Porque vemos las cosas de una manera, nos olvidamos que Dios ve las cosas de otras, ¿no? Y tratar de comprenderlo puede resultar tan complicado, ¿no? Así como dice Job, ¿no? Que al final solo nos queda resignarnos y decir, bueno, eh, la, el conocimiento de aprender de Dios nos puede resultar incluso imposible conocerlo a cabalidad porque es tan infinito, pero aún así, ¿no? El hecho de que podamos aprender de estas pequeñas cosas, de estas historias también que se nos presentan en la Biblia como pruebas de su existencia y como pruebas también de la promesa que tiene para nosotros y para nosotras también, ¿no? Porque no solamente y creo que es importante esto, ¿no? No solamente a hombres se les ha dado la promesa, sino también a mujeres se les ha dado una promesa, ¿no? Sí, sí, princesa, qué hermoso esos escritos que nos ha compartido la pastora. Qué bueno saber, ¿no? Que, que primero, tanto para hombres o para mujeres, ¿no? Saber que debe estar uno dependiente del dador de la vida, poner esa esterilidad, poner esas debilidades, poner esas deficiencias, esos sueños, esos anhelos en aquel que lo puede hacer. Y bien nos dice la palabra que despegados de la vida nada podemos hacer. Y yo creo que Sara lo entendió, Sara lo comprendió y dijo, aunque mi cuerpo no tiene la fuerza, aunque ya científicamente no habrá de dónde dar a luz, estoy con el que da la vida, con el dador de la vida, con el que es el todo, y lo tuvo que experimentar también Abraham, porque Abraham era 10 años mayor que Sara, y él también podría haber visto su vejez, no solo la esterilidad de Sara, sino también su propia debilidad, que era su vejez. Pero cómo es ahí donde se glorifica el Señor, y bien nos dice su palabra que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y qué bueno que aquí nosotros lo vimos en ellos y lo tenemos que experimentar en nuestra vida. ¿Y qué mensaje nos da Sara para nosotros, para nuestra vida actual? Vemos que Sara había aprendido a seguir a su esposo. Aprendió a confiar y a seguir a Abraham de la misma manera en que Abraham aprendió a confiar y a seguir a Dios. En verdad, la vida de ella estaba repleta de mudanzas y de cambios difíciles, pero ella aceptó su estilo de vida como la voluntad de Dios y su esposo como el instrumento de Dios en su vida. Y es una pregunta para cada una de nosotros. ¿Aceptamos fácil la voluntad de Dios? Ya no la voluntad de un hombre, ¿aceptamos fácil la voluntad de Dios o renegamos? Yo quiero dejarles esta primera pregunta a las mujeres que han estado conectadas y a las que se conectarán y verán este video luego. Otra cosa que vemos es que Sara había aprendido a confiar en el Señor y casi que ella fracasa, ¿cierto? Pero vino la gracia de Dios, su fe se mantuvo luego aferrada a Dios, ¿cierto? Mientras aún ella le entregaba sus miedos, mientras ella muy seguramente oraba, ella confiaba en Dios y ella salió libre por confiar en Dios. Y yo tengo una pregunta para cada una de las mujeres que están aquí. ¿Ha habido momentos en tu vida en que has tenido que levantar las manos y decir, Señor, ya no tengo nada que hacer, ya lo he hecho y ya voy a dejar es que tú hagas? Ya voy a volverme obediente a lo que dice el Salmo 37, confía en Él y Él hará. Cuando has usado una estrategia, dos estrategias, tres estrategias, hasta que has tenido que rendirte y decir, Señor, ahora hazlo tú, como le tocó y como nos lo dejó ver Sara cuando estaba con Faraón o con Abimelech. O esa va a ser tu técnica de ahora en adelante, decir, voy a descansar más en la oración y en que Dios pelee por mí, en que Dios sea escudo alrededor mío, en que Dios sea mi defensa.
o lo vas a querer seguir haciendo en tus fuerzas? Esa es otra pregunta para las mujeres. Sara había aprendido a esperar en Dios. Ella había aprendido a esperar. Sara aprendió a esperar 25 años por esa promesa de su hijo. ¿Has esperado tú o te has cansado? ¿Eres tú de la que dices, pero es que ya llevo 5 meses, pero es que ya son 3 años, pero es que son 7 años? ¿Te parece que el tiempo es lo que debe poner fin a tus oraciones? El viernes me decía una amiga, había desechado algo, ya no quería pedir por algo. Y mi hija me preguntó, me contaba a ella que la hija le dijo, mami, ¿has luchado en esto en oración? Y ella dijo, no, la verdad no lo he luchado porque es que ya ha pasado años y yo creo que ya no vale la pena. ¿Sabe que Sara esperó 25 años? ¿Por qué no retomas eso por lo que llevas orando 4 años? ¿Por qué no retomas eso por lo que llevas orando 5 años? ¿Por qué no retomas eso por lo que llevas orando 10 meses? Y di, Señor, como Sara, voy a seguir insistiendo, voy a seguir esperando, a pesar de que las circunstancias me digan no, a pesar de que Sara veía su vientre, veía su esterilidad como algo para siempre y por siempre, donde no había arreglo científico, pero ella aprendió a esperar y Dios no la defraudó. ¿Por qué no retomas esa fe, mujer, en eso que parece que ya quedó olvidado y como que ya no vale la pena? ¿Por qué no sigues el ejemplo de Sara y dice, voy a volver a creer por la salvación de este familiar, voy a volver a creer por la restauración de este hogar, voy a volver a creer por esa carrera que tal vez nunca hice y que siempre anhelé hacer, voy a volver a creer por la sanidad de mi cuerpo, voy a volver a creer por la conversión de estas y estas personas, voy a volver a creer por esto que Dios me dijo cuando yo era una niña y que tal vez lo dejé en el olvido y que creo que no va a suceder. Voy a volver a creer porque Sara nos deja el modelo de aprender a esperar, como dice el Salmo 40, pacientemente esperé, y ella sí que esperó 25 años, pero Dios no la defraudó. Y Sara aprendió la importancia de tener un espíritu dulce y tranquilo. Sara dice que si su nombre Sara tenía un doble significado, discusión, así como princesa, ella había discutido con su Agar, pero ella también había sabido ser sumisa con su esposo, y yo creo que eso le dio peso también para cuando ella tuvo que hablar con su esposo, y yo creo que el esposo dijo, Dios me está diciendo que la escuche, pero Sara también a mí me ha escuchado, Sara a mí también me ha puesto cuidado, ha sido sumisa, y creo que es el tiempo en que yo también, de lo que ella ha sembrado, ahora ella reciba cosecha, y yo también ahora me deje guiar y me deje orientar por ella. Ella me ha sabido respetar, ella me ha sabido llamar Señor, ella siempre ha estado ahí para mí. Llegó el tiempo en que ahora yo también le demuestre respeto a ella y le valore su opinión y su punto de vista y la apoye en su decisión. ¿Estás sembrando? Es la otra pregunta. ¿Estás sembrando en tus relaciones con respeto a la autoridad? ¿Estás sembrando en tus relaciones con amabilidad? ¿Estás sembrando en tus relaciones sabiendo escuchar, sabiendo conciliar? Porque lo que siembres, eso cosechará. Entonces yo quiero terminar esta sección con esas preguntas. ¿Has estado esperando como Sara o ya te cansaste de clamar? ¿Estás siendo una carga para los miembros de tu familia o estás siendo de bendición? ¿Estás respetando y manejando las relaciones con respeto? Porque de eso que tú siembres, de eso también cosecharás. ¿Y le estás creyendo a Dios? Esas son las preguntas con las que quiero cerrar esta transmisión, y no sé si allá tienen ustedes más preguntas o si por aquí en Face estamos con alguna otra pregunta. Princesa, ¿qué me dices tú allá de las salas? No, pastora, creo que eso es todo por ahora.
más bien invitarlas también a pensar, ¿no? En estas matriarcas, ¿no? Sara, Rebeca, Lea y Raquel, ¿no? Y que, bueno, si bien son las que más resaltan, incluso puede que Raquel más que Lea, ¿no? Lea a veces queda en el olvido, pero Lea fue quien tuvo 7 hijos, 6 hijos de Abraham, pues, ¿no? 6 varones, sí, 6 varones y una mujer, ¿no? Dina también, pero y también fue de la simiente de Lea, que viene Jesús, no viene de la simiente de Raquel, sino que viene de Judá, el justo, ¿no? Del que evitó la muerte de José. Y bueno, invitarlas también a que nos acompañen todos los martes a las 5 de la tarde, y no solamente aprender de estas conocidas, ¿no? Estas mujeres conocidas como Sara, como Rebeca, como Raquel, como Ruth, como Noemí, sino que hay que desentrañar, ¿no? La Biblia y tener un ojo ahí atento, ¿no? Un ojo, como se dice, en clave de mujer también, para poder reconocerlas, para poder identificarnos también con ellas, para poder reivindicarlas también, porque a veces se quedan así tan olvidadas. Y pasamos y no nos damos cuenta que, pum, ahí se menciona a una profetisa, pum, ahí se nos menciona a una mujer sabia, ¿no? Entonces, bueno, las invitamos y los invitamos a que sigan al pendiente de esta sección de Mujeres de la Biblia y a cuestionar también, ¿no? Nuestra propia vida a partir de lo que aprendemos de estas mujeres, ¿no? Como hoy día la pastora Diana nos ha ilustrado acerca de la vida de Sara y cómo también estamos cometiendo errores en nuestra vida, ¿no? Estamos haciendo cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y precisamente quizás por nuestra duda, precisamente quizás por nuestro temor o nuestra desesperanza. Entonces, bueno, les invitamos a que nos acompañen el siguiente martes a las 5 de la tarde. Pastora Diana, sus palabras finales. Sí, aquí nos dice Marta Rodríguez, nos dice que tremendo fragmento el que nos ha enviado la pastora Pilar. Muchísimas gracias, que le ha sido de bendición. También dice que muchas veces pues se ha equivocado, muchas veces cada uno de ellos. Y preguntan también si hay invitación a la velada que tenemos programada para este viernes 18 de septiembre, ¿no? Entonces, también nos recuerdan esta velada para estar orando los unos por los otros. Y bueno, damos gracias al Señor porque nos permite usar estas plataformas, nos permite usar estas herramientas que Dios está sacándole provecho en estos tiempos para llegar hasta tus vidas, hasta los hogares de cada una de ustedes y para ser edificadas. Damos gracias al Señor por la vida de Sara. Sara quedó registrada como una mujer de fe, como una mujer bella, como una mujer que no aprovechó su belleza para sacar sus propios gustos o sus propias cosas, por una mujer sumisa, por ser una mujer que se equivocó, pero por ser una mujer que también aprovechó la gracia del Señor y el perdón. Dios tiene restitución para nosotros, lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir, Él no nos deja en vergüenza a los que confiamos en Él. Damos gracias a Dios por ser el Dios de Sara, y el Dios de Sara es tu Dios, es mi Dios, y podemos confiar en Él. Podemos confiar en que un día tendremos ese sueño, esa promesa, ese milagro de Dios en nuestro brazo y que nos haga sonreír, como dice Salmo 126, dice que cuando Dios haga venir de la cautividad de Sión, salir de cautividad, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y dirá qué cosas ha hecho el Señor. Y tal vez tu cautividad es no en esterilidad, no en que estés preso en algún área, pero hay áreas que te tienen en cautividad, en tu alma, en tus emociones, bueno, qué sé yo. Pues vamos a orar que Dios nos haga salir de esa cautividad y que nuestra lengua se llene de risa, que nuestra boca se llene de alabanza y que digamos, este es mi milagro, esto es lo que Dios me prometió, y ahora yo sonrío, ahora yo me río a carcajadas de ver que Dios me cumplió. Entonces, bendiciones para cada una de ustedes, bendiciones, que sea el Señor
recordando todo lo que han oído y que aun cuando vengan esas ganas de renegar, de pelear o de desconfiar, nos acordemos, yo voy a ser una mujer como Sara que le cree a Dios, que cree en Dios y que dejo que Él sea mi defensa. Gracias por estar apoyando en oraciones a todo este equipo de Nueva Cadena Radio. Gracias, necesitamos siempre intercesores, estamos sirviéndole al Señor y qué bueno tener gente que nos apoye en oración. Gracias por sus oraciones a favor de la salud de la garganta de la pastora. Ella quiere estar prontamente ahí dando las buenas noticias, alabando, exaltando el nombre del Señor y bueno, necesitamos que sus fuerzas se recuperen al máximo porque seguimos el vivir es Cristo y queremos seguir en esta tierra bien, con todas las fuerzas. Yo oro que el Señor renueve las fuerzas de la pastora, que la renueve como las del búfalo, que la levante como rejuvenece a las águilas. Y para ustedes también, preciosas mujeres, yo envío palabras de bendición, pidiendo que el Señor sea propicio a sus necesidades, que las abrace con su amor, con su misericordia y con su gracia. Muchas gracias también para ti, princesa. Ha sido un tiempo muy lindo compartiendo contigo. Gracias para las hermanas que han estado ahí colaborando en las salitas. Y bueno, la cita es mañana en Compartiendo el Pan a las 7 de la mañana. No se lo pueden perder. Sí, pastora, justamente con esto que mencioné sobre las matriarcas, la pastora nos envió otro fragmentito, ya que nos dice Bueno, de que les ha gustado los fragmentos que está enviando, y dice así: llegarán días en que un pueblo dirigirá sus ojos hacia vosotras, Sara, Raquel, Lía, Sara, Rebeca, Lía y Raquel, y les contemplarán caminando infatigables, habitando en tiendas, pastoreando rebaños, acampando junto a pozos, y aprenderá a adentrarse en lo desconocido, a resistir exilios y destierros, a seguir en marcha hacia una tierra que siempre está más allá. Llegarán días en que un pueblo beberá en vuestras vidas, vasijas amasadas de sometimientos y rebeldías, de amores y celos, de energías y desfallecimientos, de temores y audacias, de lágrimas y risas, y se saciará del amor fiel del Dios que nos elige, aunque sabe bien que somos barro. Llegarán días en que un pueblo narrará vuestras historias, modeladas por la mano de vuestro Dios. Reconocerá en vuestra esterilidad el caos inicial del que surgió, y se sabrá creado, salvado, redimido, edificado sobre roca, plantado en buena tierra, como un árbol frondoso. Hundirá sus raíces en el recuerdo de vuestros nombres y el caudal de vuestra sequía, desbordante de agua viva. Lo inundará de bendición y de alegría de generación en generación. Creo que esto es un cierre que ha podido resumir también la invitación que queremos hacerles a todos para que nos acompañen todos estos martes de 5 a 7, a partir de las 5 de la tarde. Y también, ni si quieren participar también en las salas de Zoom en compañía de todas las mujeres que hoy han sido parte, también las invitamos para que puedan acá tener un momento de compartir, ¿no? De compartir y de diálogo entre mujeres, ¿no? Porque a veces estamos tan acostumbradas quizás a escuchar a nuestros pastores, ¿no? Que incluso hay más pastores hombres que pastoras mujeres, ¿no? Entonces hay que aprender también a aprovechar estos espacios, ¿no? Donde nos escuchemos y escuchemos enseñanzas de otras mujeres, ¿no? Y empezar a aprender de Dios también en clave de mujer, ¿no? Porque al fin y al cabo vivimos como mujeres y no como varones, ¿no? Entonces, bueno, bendecidas, Dios les guarde mucho en esta semana y ya nos vemos el siguiente martes a las 5 de la tarde aquí en Mujeres de la Biblia, aciertos y desaciertos.